Estamos de regreso y es un gusto como siempre recibir al maestro José Jesús Bata para hablar de temas duros, economía y finanzas. Pues sí, José, ¿cómo estás? Es como una temporada en el infierno, pero estando aquí en el cielo, hombre. No, está bien el tema. Reforma energética, habemos. Bueno, apenas es la iniciativa que presentó Peña Nieto. No es tan radical como la de López Obrador, ni tampoco del otro bando como la del PAN. La del PAN. La del PAN era más radical que la de Peña Nieto, ¿eso te parece? Sí, bastante más radical, porque de alguna manera, ¿qué dice? Bueno, son más privatizadores los panistas, aunque no lo hicieron en su momento. No, pues ¿tú crees que se iban a aventar la bronca? ¿Quién les iba a diseñar el plan? ¿A poco es bien difícil hacer una cosa de estas? A ver, la de veras es la de Peña, ¿no? Pues es la con la que se va a basar y de alguna manera no es tan extremista. Sí, efectivamente, es la que se va a presentar al Congreso. Y ya de ahí empiezan los debates después de que dictamine el Congreso. En este caso, la reforma de Peña a nivel constitucional, que entonces sí va a haber pleito, porque va a ser muy largo el proceso, porque aparte de que lo autorice la Cámara de Diputados y la de Senadores, tienen que ver por lo menos la mitad de los estados que lo apruebe. El constituyente permanente, así es. Sí, pero bueno, los priistas controlan muchos estados. Sí lo sacan, no hay ningún problema. Aquí 27 y 28 son los artículos 27 y 28 constitucional. Se les va a dar concesión para empezar a nivel de la generación de electricidad. Bueno, ya desde hace mucho tiempo se considera que la generación de electricidad no era tan estratégica como, por ejemplo, extraer petróleo o en su tiempo lo que es la telecomunicación. Y se dio la privatización de Teléfonos de México y de alguna manera se va a permitir la participación del sector privado también en la extracción, en la refinación y en otro tipo de actividades, pero no al margen completamente del gobierno, sino como una participación. Es un artículo muy parecido al que hizo Lázaro Cárdenas del Río en su tiempo, que permitía la participación del sector privado y que después Ruiz Cortines lo derogó. Pero de hecho sí se da la participación del sector privado. Ahora, se va a dar una comisión o se va a formar una comisión para poder autorizar precisamente los proyectos en los cuales va a participar el sector privado. Obviamente, aunque no lo haya anunciado Peña Nieto, los primeros en cuanto a la exploración y extracción es en la parte del hoyo de Dona. Ahí es un yacimiento de petróleo que más o menos tiene 2 o 3 veces lo que son los yacimientos del Golfo Arábigo. O sea que es para de aquí a unos 50 años puede haber petróleo, pero el problema es que son yacimientos en los cuales la profundidad mínima son 3,000 metros en cuanto a profundidad. Marina, es alta mar completamente. En este caso, Pemex ni el Instituto Mexicano del Petróleo no tienen este tipo de tecnología, van a tener que asociarse. A diferencia, como dijo alguna vez un gran inquisidor, dijo que con una cena que les disparara a los tecnólogos se podía conseguir con unas cuantas pizzas la tecnología. No, aquí son años y años y años de estar escarbando, de estar experimentando. Es muy cara esta tecnología. En este caso hay también muy pocos países que la tienen los brasileños. La tienen los brasileños, la tienen los noruegos, la tienen los británicos, la tienen los gringos, la tienen los japoneses, la tienen los de Corea del Sur, que no tienen pozos, pero sí dan ese tipo de asesorías, y también tienen los hindúes, que es la más barata de esa tecnología. Hay otros países, ahorita no se me graba el nombre, no lo memorizo, pero no llega a 10 los concursantes de este tipo de tecnología. Si Salinas de Gortari no hubiera dejado de invertir en este tipo de actividades, posiblemente el Instituto Mexicano del Petróleo lo tendría, pero ahora sí que el hubiera no existe. Ahora, el tipo de participación... Todos nuestros centros de investigación están sometidos a una austeridad terrible, a recortes presupuestales. El CONACYT mismo, que es el que los controla. Sí, no, pues inclusive, el gasto en tecnología no llega ni al 1%. Pero por otro lado, también tienen a los centros de investigación en una situación de espectadores, porque también generan muy poquitas patentes como para hacerlos... Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Yo quiero tomar nomás como paréntesis, el INAOE, que es el equivalente al CIO de allá,
aporta el 75%, pero tiene un equipo de vendedores que venden microscopios, telescopios y lentes. Podría hacerse ese tipo de cuestiones, pero por lo pronto vamos volviendo a nuestro tema. No se va a privatizar Pemex ni Comisión Federal. Yo creo que no pueden estar tan locos las gentes que son inversionistas como para comprar empresas tan viejas, tan endeudadas, pero por otro lado sí pueden participar en colaboración con ellos. Lo que quieren es que se limite el monopolio y generar empresas nuevas que hagan el trabajo. Efectivamente. A nadie le interesa comprar Pemex, sino que desaparezca Pemex. No, ni que desaparezca. Indirectamente ya anunció dos cosas: cambio de contabilidad, cambio de régimen fiscal y como consecuencia cambio en el Consejo de Administración. Sería bastante saludable de que dejaran de participar tanto los del sindicato como los políticos y que empiecen a participar empresarios, que es precisamente lo que saben hacer empresa. Y por otro lado, yo hice una serie de cálculos, posiblemente la participación de Pemex, que actualmente es alrededor de 1.200.000 millones de pesos, un poquito menos. Más o menos, si cambia la contabilidad y el sistema fiscal, más o menos va a aportar 450.000 millones de pesos. ¿Quién va a aportar esos 70.000 millones de pesos? Pues va a ser y forzosamente el cambio de régimen fiscal que se va a tener a los grandes grupos. Y por otro lado, yo creo que sí, el régimen fiscal sí va a tener las nuevas empresas que tengan contratos para extraer el petróleo y para transformarlo, al igual que para generar la electricidad, sí van a pagar impuestos. Nomás que aquí hay un problema. En la primera etapa de formación de todas estas fábricas va a haber un problema, porque una refinería por lo menos tarda 3 años en sus primeros niveles de producción. Una planta generadora de electricidad, como Dios manda, más o menos tarda 2 años y medio, 3 años. En ese tiempo, ¿qué es lo que se va a generar? Pues va a generar puros gastos, exclusivamente gastos en fierros, que es maquinaria y equipo. ¿Y en sueldos? Y en sueldos, bueno, vamos, como quiera que sea, los sueldos sí se paga directamente impuestos, pero en lo demás va a ser una serie de deducciones que van a tener que hacer las empresas. Yo siento que el Producto Interno Bruto no va a crecer directamente por una consecuencia de este tipo de reforma, por una cuestión, va a tardar 2 o 3 años en pagar impuestos. Por lo tanto, se va a tardar en cubrir ese faltante que va a dejar Pemex. O sea, si van a subir los impuestos, aunque diga Peña Nieto que no van a subir, ¿quién va a cubrir? Ojalá la mayor parte sí van a subir. Vaya directamente contra los monopolios y contra la economía informal. O sea, yo siento que es una buena noticia. Ahora, ahorita no empieza, ahorita no es tanto el problema, como quiera que sea se va a dar. La pregunta es, ¿cómo va a tratar de hacer manita de puerco el señor López Obrador? ¿Por qué? Porque pues él ya, aunque no hubiera sacado todavía el documento, ya está en contra. Yo creo que es más reto para López Obrador salir a las calles sin hacer el ridículo que para Peña Nieto lo que le pudiera plantear López Obrador. Trae los acuerdos en las cámaras. Sí. Te voy a decir cómo está viendo la prensa extranjera el tema. El Wall Street Journal dice: la reforma energética de Peña Nieto se queda corta. Pues sí. Y en cambio Bloomberg dice lo mismo, dice, pues sí, es más agresiva la del PAN, por eso puede pasar la de Peña, ¿no? Pues sí. La están viendo corta los medios especializados en el área económica norteamericanos. Bueno, definitivamente no les van a decir como en su tiempo le dijeron tanto Vicente Fox como Calderón por las mineras: ahora sí que extraigan lo que quieran y ahora sí que páguenme lo que sea su voluntad. No, está bastante bien instrumentada esta reforma energética, está muy bien instrumentada. No es nomás otorgar concesiones para que escarben. La presión petrolera va a ser normal, pero les va a interesar hacer negocio. No, claro que sí, claro que sí. Ahora, a diferencia de otro tipo de sectores, más o menos, o sea, quitando los de profundidad, en cualquier lugar donde se extraiga petróleo en tierra, más o menos cuesta de $6 a $9 de extracción. Por barril. Y se vende en 105, o sea, es un super negocio. En el mar eso no pasa. En el mar no pasa. Por ejemplo, a la British, salieron unos datos en la British cuando hizo todo el escándalo, sacó una serie de datos bien interesantes que le exigió un jurado de la ciudad de, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Bueno, en el estado de Florida le exigió que presentara ciertos datos porque
decía que no tenía dinero para pagar los daños que había provocado la explosión que fue hace algunos años. Vamos, en aquel entonces le costaba $29 la extracción por toda la tecnología y todo. De todos modos es un super negociazo. La explosión de la plataforma de British Petroleum. Sí, ándale, sí. Sí, no fue en Florida, ¿no? Sí, no, el estado de Florida le cobró por unos daños. Hasta allá llegaron. No, fueron. Fue en Mississippi, fue ahí enfrente. Sí, también, ¿cómo se llama? También, no me acuerdo. Yo me acuerdo de los que le hicieron exigible los datos porque yo recabé los datos. De los otros, no me interesó mucho, pero fueron 6 o 7 demandas. Inclusive el estado de Texas también tuvo daños y también hizo. Vamos, quitando ya el parangón y todo, también se metió ya no nos metamos en ese lío. Ok, bueno. Pero cuesta $29. ¿Te gustó la reforma por lo que veo? A mí me encantó la reforma, ya era tiempo. ¿Por qué? Porque significa cambio de paradigma, cambio de modelo de desarrollo. Muy bien, con eso nos quedamos, a ver cómo se ve el debate. A ver cómo está, y pues ahora sí que bendito sea Dios. Y ahora sí que yo decía antes, es que hay dos formas para que México se desarrollara, la providencial y la científica. Encomendarse a la guadalupana y a la científica. Ahorita ya estoy creyendo que también va a compartir con los científicos. Está bonito. Ya te estás arrepintiendo de haber votado por López Obrador en julio del año pasado. No, yo no voté por López Obrador. No. Jesús Bata y su comentario sobre economía. Voy a un corte, regresamos. Gracias, Jesús, como todos los lunes.